Cordial saludo, mi nombre es Emiliano Antonio Poloche Sánchez, estudiante de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Nacional Abierta a Distancia. Presento mi documento y procedo a realizar la explicación de problemas de aplicación. En el primer problema nos indica calcular máximos, mínimos y puntos de inflexión de la función f de x, x a la 7 menos 28 quintos de x a la 2 a la 5 menos 14. Entonces procedemos a solucionar el problema, donde nos indica que el primer paso se debe proceder a hacer o hallar la derivada de la siguiente función. Entonces tenemos que f de x a la 7 menos 28 quintos de x a la quinta menos 14 nos dice que tenemos la derivada. Bajamos nuestro exponente, lo multiplicamos, le restamos menos 1 al exponente, cancelamos el exponente que estamos cancelando es el 5 dividido por 5, entonces lo cancelamos, y derivada de un número de un cociente es igual a 0, entonces nos da como la primera derivada, nos da derivada de x es igual a 7x a la 6 menos 28x a la 4. Se procede luego a hallar los puntos críticos. Para este se iguala la derivada a 0, entonces 0 es igual a 7, x a la 6 menos 28 x a la 4. Luego se factoriza la siguiente expresión, donde tenemos 0 es igual al factor de 7x a la 4 factor de x a la 2 menos 4, lo cual podemos también factorizar esta expresión, lo cual nos quedaría 7x a la 4 factor de x menos 2 por x más 2. Entonces tenemos que 0 es igual a 7x a la 4 por x menos 2 por x más 2. Cuando se tienen los términos factorizados, se igualan a 0 para luego despejar x. Entonces tenemos 7x a la 4 igual a 0, x menos 2 igual a 0, x más 2 igual a 0. Entonces se procede a despejar x. Tenemos que, al hacer este procedimiento, 7x a la 4 igual a 0, 7 pasa a dividir, lo cual 0 dividido en 7 nos da 0, entonces tenemos que x a la 4 nos da 0. Tenemos x menos 2 igual a 0, entonces menos 2 pasa a sumar, quedaría x igual a 2. Tenemos x más 2 igual a 0, x nos da la expresión que más 2 pasa a restar, nos quedaría que x es igual a menos 2. Se observa que los puntos críticos son x a la 4 igual a x igual a 0, x igual a 2, x igual a menos 2. Para hallar el máximo y el mínimo se debe derivar de nuevo la primera derivada de la siguiente expresión. Entonces tenemos nuestra derivada que es 7x a la 6 menos 28x a la 4. La segunda derivada nos quedaría, bajamos nuestro exponente, le restamos menos 1 al exponente, quedaría 6 por 7. Bajamos nuestro exponente que es 4 multiplicado por 28, le restamos el exponente menos 1, nos quedaría la derivada 42x a la 5 menos 112x a la 3. Luego se comienza a calcular los valores de los puntos críticos que se hallaron de la primera derivada en la segunda derivada. Entonces reemplazamos. En el primer tenemos x a la 4 igual a 0, nos da un punto flexible, x igual a 2 nos da un mínimo y x menos 2 nos da un máximo. Entonces reemplazamos en la segunda derivada, y al reemplazarlo, evaluarlo en 0, entonces 42 por 0 a la 5 nos da 0, menos 112 elevado a 0 a la 3 nos da 0, entonces nos da un punto de inflexión. Tenemos la siguiente evaluado que es el 2, entonces 42 por 2 a la 5 menos 112 por 2 elevado a la 3 nos da, haciendo estos cálculos, nos da 1344 menos 893, lo cual nos da un valor de 448, el cual es mayor que 0, entonces nos da un punto mínimo. Luego, al evaluarlo en menos 2 nos da el siguiente cálculo, entonces menos 2 evaluado en menos 2 a la 5 menos 112 por menos 2 elevado a la 3, hacemos los cálculos, entonces nos da valores por tener un exponente impar, nos da negativos, entonces
menos 1344 menos por menos nos da más, entonces la operación que se debe calcular es menos 1344 más 893, lo cual nos da que al evaluarlo en menos 2 x, cuando vale menos 2, nos da menos 448, esto lo cual es menor a que 0 y nos da un punto máximo. Para hallar los puntos de inflexión se debe igualar la segunda derivada a 0 de la siguiente expresión. Entonces tenemos nuestra segunda derivada y lo evaluamos en 0. Entonces 0 es igual a 42x a la 5 menos 112x elevado a la 3, donde x se debe tener el valor de x, donde debe tener un valor a 0. Entonces tenemos x igual a 0, 0 es igual a 42 elevado a la 0 a la 5 y menos 112 elevado por 0 elevado a la 3 nos da 0, igual a 0. Luego, para hallar la coordenada de x se reemplazan los valores de los puntos críticos de la función principal sin derivar de la siguiente forma. Entonces tenemos nuestra función principal, reemplazando, evaluando en 0, entonces nos va a dar que 0 elevado a la 7 nos da 0, menos 28 elevado a la 5 nos da 14, 0 y menos 14, entonces 0, menos 14, entonces nos da que cuando vale x0 en el punto y va a tener menos 14, es la coordenada. Tenemos que evaluar menos f de 2 es igual a 2 a la 7, menos 28 dividido en 5 por 2 elevado a la 5 menos 14 nos da los siguientes valores al calcularlo: en 128 menos 193,2, donde al evaluarlo en x igual a 2 nos da que en y nos va a dar menos 65,2. Luego reemplazamos en x igual a en f de menos 2, al hacer las operaciones nos da menos 28 más 179,2 menos 14, hacer los cálculos nos da que f de 2 es igual a 37,2 en y. Ese va a ser el valor. Se hace la comprobación en GeoGebra de la función, donde tenemos nuestros puntos. Vamos a nuestra función GeoGebra, tenemos acá nuestros puntos. Aquí es nuestro punto mínimo y aquí tenemos nuestro punto máximo. Al hacer la expresión tenemos nuestro punto máximo y esta es nuestra función. Luego nos indica el punto 2. La función de costo para producción de una mercancía es c de x es igual a 339 más 25x menos 0,1 x al cuadrado. Nos indica hallar el costo marginal de c' de x para cuando x es igual a 100. B, cuál es el número de mercancía que genera el mayor costo y cuál es este costo. Luego procedemos, entonces se identifica primero la función de costo para la producción de una mercancía, que es c de x es igual a 339 más 25x menos 0,1 x a la 2. Luego se procede a derivar la función anterior para poder determinar los costos marginales de c' de x. Tenemos que c' de x es igual a menos 2. Entonces, ¿qué hacemos? La derivada de un constante es igual a 0. Entonces, la derivada de 0,1 x a la 2, bajamos el exponente y lo multiplicamos por 0,1. Fijamos exponente 1 y la derivada de 25x es 25. Entonces, tenemos que nuestra derivada de cx, nuestra primera cx es igual a menos 2, x más 2. Una vez que se determinó la derivada, nuestra primera derivada se reemplaza x igual a 100 en la función de la siguiente manera. Entonces c' a la x a la 100 es igual a menos 2,2 por 100 más 2, 25. Derivada de 100 es igual a, al hacer la operación, este cálculo nos da menos 20 más 25, lo que quiere decir que c' de 100 es igual a 5, lo cual se determina que el costo marginal para la producción de 100 artículos de mercancía es 5.
nos indica para el punto B cuál es el número de mercancía que genera el mayor costo y cuál es este costo. Entonces primero se iguala a 0 la primera derivada de la función para poder determinar el número de mercancía que genera el mayor costo y se despeja x. Entonces tenemos la derivada de x es igual a menos 2,2x más 25, lo igualamos a 0, es igual a menos 0,2x más 25, lo que está lo que está multiplicando pasa a dividir, entonces tenemos que x es igual a 25 sobre 0,2, al hacer la operación nos da 125. Se determina que el número de mercancía que genera el mayor costo es 125 artículos de mercancía. Luego se toma la función principal de costo para producción de una mercancía para así determinar el costo. Entonces tenemos c de x es igual a 339 más 25x menos 0,2 a x al cuadrado. Se reemplaza con el costo mayor, es igual a 125, tenemos c de 125 igual a 339 más 25 por 125 menos 0,5, 125 al cuadrado. Al hacer las operaciones nos da que 339 más 1125 menos 1562,5. Al hacer la operación, c de 125 es igual a 1901,5. Se determina que el costo máximo para la producción de 125 artículos de mercancía es de 1901,5. Se hace la comprobación de Hebra y nos da que al poner nuestra fórmula g de x 300 es igual a 339 más 25 menos 0,x al cuadrado, nos da esta función, y al colocar nuestros puntos máximos nos da que para una producción de 125 nuestros costos van a ser de 1901,5 de producción de costo. Agradezco la atención prestada, un feliz día.